Muy buenos días, tardes o noches a la hora que usted esté escuchando este podcast. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. ¿Puedes presentarte, mi estimado? Muy buenos días. Me presento, soy Jesús. Muchas gracias por haberme invitado a este podcast. Gracias a ti, Jesús, por haber aceptado la invitación y estar aquí en este podcast. Bueno, Jesús, te tengo una pregunta. ¿Sabes quién fue Benito Juárez? Sí, fue el primer presidente indígena de México. Así es, Jesús. No solo fue el primer presidente indígena de México, sino también tuvo un gran reconocimiento internacional, se puede decir. Se le conoce como el Benemérito de las Américas. Y también fue el primer presidente indígena de la Suprema Corte de Justicia. ¿Podrías mencionar su nombre completo? Sí, claro. Su nombre completo fue Benito Pablo Juárez García. Y sus fechas de nacimiento y muerte. Claro que sí. Benito Juárez nació un 21 de marzo de 1806 y murió el 18 de julio de 1872. ¿Cómo llegó a ser el primer presidente de México? Sí, antes de llegar a ser presidente, mm, ahí por en los años de 1834, 35 más o menos, se tituló, ¿no? De abogado. Entonces empezó a trabajar en el ayuntamiento de Oaxaca. Por unas cosas de la vida, tuvo que ser gobernante interino de Oaxaca. Ya después, cuando se convocaron a elecciones estatales de Oaxaca, este, creo que él ya no quedó como gobernador. Bueno, el chiste es que fue a la Ciudad de México, donde se reunió con Juan Álvarez y Ignacio Comonfort, y proclamaron el plan de Ayutla, que tenía el propósito de quitar a Santana del poder de una buena vez, ya que ya era un dictador, ya cobraba muy altos los impuestos. Este, entonces, cuando quitan ya por fin a Santana del poder, Ignacio Comonfort toma el poder como presidente. Se puede decir que toma la silla presidencial. Y Benito Juárez es elegido como presidente de la Suprema Corte de Justicia, ahí por el año 1857. Entonces, en el 5 de febrero de ese año, Benito Juárez promulga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, donde esta Constitución tiene características ideales que buscaba nuestro país para independizarse, ¿no? Esos ideales del México que quería ser independiente, ¿no? ¿Entienden, no? Sí. Aquí, como ya no querían que México fuera un imperio, ni monarquía, ni nada de ese estilo, entonces esta constitución dice, no, México va a ser una república democrática y federal. Aquí también se menciona que todos los ciudadanos tendrían los mismos derechos y obligaciones, serían iguales todos ante la ley. La educación sería laica y gratuita. Y por último, habla sobre la libertad de trabajo, expresión, de asociación, de tránsito y propiedad. También hay por esos años Juárez, Lerdo de Tejada promulgaron la ley de reforma que separaba la iglesia del Estado. Una de esas leyes de reforma habla algo muy importante, que el matrimonio es un contrato civil. Ves que antes era por iglesia las bodas, ¿no? Que se podían casar. Entonces aquí Juárez dice, no, el matrimonio tiene que ser un contrato civil. Entonces, hubo cosas que ya no le gustaron a Lerdo de Tejada ni a Juárez sobre Comonfort, que creo que era más conservador. Ya no resultó ser tan liberal como se tenía planeado cuando fue lo del plan de Ayutla. Entonces, Juárez, junto a Lerdo de Tejada, si no me equivoco, promulga el plan de Tacubaya, en el año de 1857, donde quitan a Comonfort del poder y entra Juárez como presidente. Se convocan a elecciones y Juárez queda como presidente. Perdón. Bueno,
Durante su gobierno de Juárez hubo un inconveniente con un francés que el ejército mexicano le fue a hacer destrozos a su pastelería. Entonces este pastelero francés le dice, oye, al gobierno mexicano, oye, págame los daños que hicieron tu ejército. Entonces el gobierno dijo, no, no te vamos a pagar, ¿no? Hazle como quieras, no te vamos a pagar. Entonces el francés dice, ok, bueno, si van a hacer las cosas así, está bien. Le manda una carta a Francia, pidiendo ayuda. Y entonces Francia dice, como que ya tenían ese algo de invadir a México, dice, va, te mandamos a bloquear el puerto de Veracruz. Y hubo una pequeña guerra que se le conoce como la Guerra de los Pasteles. Ya México tuvo que pagar una cantidad absurda de dinero porque el pastelero nomás pedía 6,000 pesos mexicanos. Y al final pagó, adivina cuánto pagó Jesús. ¿Cuánto? ¿No sabes? Bueno, te diré que pagó el gobierno mexicano 60,000 pesos de esa época. Estamos de acuerdo que antes el peso mexicano no estaba tan devaluado como ahorita. ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues salió, no le salió como el plan como quería el gobierno mexicano. Entonces, Juárez dijo a Inglaterra, a España y a Francia, ¿saben qué? No hay dinero suficiente en México, vamos a cancelar el pago de las deudas que tenemos a ustedes. Después se las pagamos. Entonces, esos países dijeron, entonces se reunieron y dijeron, vamos a bloquear el puerto de Veracruz y vamos a intervenir en México. Y dijeron, va. Entonces, se enteró Juárez y entonces, negoció con Francia, con España y con Inglaterra. El que no quiso fue Francia. Entonces, dijo, Francia, Nel, tú no vas a pagar. Entonces dijo Juárez, Nel, ya te dije que no te voy a pagar hasta que se estabilice aquí mi economía. Y entonces dijo Francia, va. Entonces van a hacer por las malas, van a hacer por las malas. Entonces, hubo una guerra. Y una de esas, entonces, todos estamos como tan de México, ¿qué estás haciendo? Francia tiene el ejército más poderoso porque no había perdido en 50 años ni una batalla. Entonces, llegan a Puebla ¿y qué crees que sucede, Jesús? ¿Qué sucede? Juárez mandó a Ignacio Zaragoza, y a Porfirio Díaz, que era un militar, ¿no? Un soldado en esas épocas. Los manda a Puebla. Entonces, el 5 de mayo de 1862, si no mal me equivoco, se arma la batalla de Puebla, donde México rompe la racha de victorias de Francia de 50 años. Entonces, a los 15 días hubo otra batalla, pero lastimosamente Zaragoza ya no pudo estar presente porque murió de una enfermedad en ese lapso de tiempo. Entonces, lastimosamente nos ganaron, Jesús. Y adivina qué crees que pasó después. ¿Qué pasó? Juárez tuvo que huir al norte del país, para esconderse de Francia, para que no le hicieran daño. A su esposa y a sus hijos los manda a Nueva York. Bueno, entonces Juárez se queda en el norte. Entonces Francia llega a la capital y proclama el segundo imperio mexicano, que lo va a liderar Maximiliano de Habsburgo. Habsburgo llega ahí por el año de 1863-64, y tiene un recibimiento muy, muy frío. Todos estaban indignados, ¿no? Los únicos que le dieron, se puede decir, la bienvenida calurosa a México fueron los conservadores y los franceses. Para no hablar de Maximiliano, ese será otro tema de otro podcast. Si les gusta bueno, quita a Benito Juárez del poder a Habsburgo, que algo curioso, hubo 2 gobernadores de México en ese lapso del Segundo Imperio. Como tal, Benito Juárez seguía siendo presidente. Entonces se podría decir que había un presidente y un emperador. Algo loco y raro, ¿no, Jesús? Sí. Demasiado. Demasiado.
Entonces Juárez derrota a Habsburgo en el cerro ahí en Querétaro y lo manda a fusilar en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Entonces restablece su gobierno, y entra triunfalmente a la Ciudad de México. Se le da un recibimiento impactante. Hay algunos pinturas, dibujos de cómo Benito Juárez va entrando con la carroza presidencial y es aclamado por toda la Ciudad de México. Entonces, Benito Juárez tenía dos palabras célebres. El respeto al derecho ajeno es la paz, y para los amigos la justicia y la clemencia, para los enemigos el peso de la ley. Esas son sus frases típicas. Por sus logros que hizo ante México se le dio, como antes lo mencioné, el reconocimiento y el apodo, se puede decir, del Benemérito de las Américas. Pero, ¿qué creen? Había un militar que ya no estaba de acuerdo con Benito Juárez, porque ya habían 14 años de que seguía gobernando. La historia nos dice que Benito Juárez siempre ganó, pero realmente hay unos historiadores que nos dicen que no, que Benito Juárez siempre hacía fraudes. Y sí hay muchas pruebas y es un tema muy extenso, pero no vamos a mencionar eso. Bueno, se queda que un militar que antes mencionamos ya no estaba de acuerdo con Benito Juárez que sigue en el poder. Entonces, Benito Juárez, desgraciadamente, como sabemos, se muere en 1872. Pero el que queda en la silla presidencial ahora es Lerdo de Tejada, que dura su periodo presidencial los 4 años. Entonces, ni los 4 años creo que no duró. Porque fue cuando, aquí vamos a revelar quién fue. Porfirio Díaz se levanta en armas y destituye por fin al gobierno de Juárez y inicia lo que hoy conocemos como el Porfiriato. ¿Cómo ves la historia de Benito Juárez, mi estimado Jesús? No, pues sí, es muchos puntos de vista que todavía faltaron por ver. Y sí, me parece muy interesante. Hasta necesitaríamos hacer otro podcast porque este sería muy largo. Sí. Hay unas cosas que realmente no se mencionan en la SEP o no lo menciona la escuela como tal, porque Benito Juárez no fue la blanca paloma que no nos hacen ver. Pero bueno, como mencionó mi estimado Jesús, este sería ya tema de otro podcast. Gracias por su atención. Tengan un bonito día. Gracias.